Lo que ha pasado en España es un golpe judicial. Algunos dirán, no, es un poco duro esto que dices. Pues que alguien me explique cómo podemos llamar a que hayan condenado a 2 años de inhabilitación al fiscal general del Estado tras un juicio en el que no han logrado apuntar ni a una sola novedad respecto a lo que ya sabíamos y que además se haya publicado antes el fallo, es decir, la decisión de condena del tribunal, antes que la sentencia. Estamos cansados de decir constantemente, no, la justicia va muy lenta. Excepto en este tipo de casos, ¿no? Porque una sentencia tan polémica, que decide algo histórico que no había ocurrido hasta el momento, que es sacar de su puesto al fiscal general del Estado, resulta que se decide en apenas una semana y ni siquiera podemos leer cuáles son los fundamentos, cuáles son las pruebas para haber tomado esta decisión. Simplemente tenemos el fallo, la decisión, condenado. Por supuesto, ha salido Ayuso, ha salido Alberto Núñez Feijóo, ha salido el Partido Popular a celebrar junto con todo el sistema mediático de la derecha, diciendo que el realmente culpable de esto es Pedro Sánchez. ¿Alguna vez alguien creyó de manera ingenua que lo que aquí se pretendía de alguna manera era de verdad hacer justicia con el fiscal general del Estado porque había filtrado un correo en el que el novio de Ayuso se reconocía como defraudador fiscal de 350.000 euros? Que por cierto, eso sigue ahí. El tipo cobró 2 millones de euros en comisiones en lo peor de la pandemia, como el hermano, y después defraudó 350.000 euros. Y ahora pretenden absolverlo. ¿Pero alguien se cree que esto iba de el fiscal general? No, esto primero iba de salvar a Ayuso y a su novio. Y segundo, de apuntar más arriba y de ir a por el gobierno. Es duro decirlo, pero cuando a algunos se les acaba la posibilidad de cambiar las cosas por las urnas, entonces empiezan a utilizarlas todas. ¿Leeremos el contenido de la sentencia? Sí, ¿nos convencerá? Lo dudo, amigos y amigas. Esto es De vuelta, después de mucho tiempo. De nuevo, Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo después de bastantes meses al podcast diario de este canal, a Clave Barroso. Hacía mucho tiempo que no lo estábamos haciendo porque, sinceramente os tengo que decir, me ha comido el día a día y este podcast es algo muy demandante. Pero claro, hay momentos en los que, y ahora nos acercamos a este momento, hay que hablar largo y tendido de lo que está por pasar en España. Es un momento crudo, un momento duro, en el que estamos viendo, pues bueno, como tantos os habéis encargado de recordar, y yo también lo he recordado constantemente, esa máxima de José María Aznar de quien pueda hacer que haga, a veces tiene traslaciones muy oscuras en el día a día de nuestra política nacional, y en este caso, y lo vamos a ver hoy durante todo el día en televisiones, en tertulias, en periódicos, en todos lados, la ha tenido de la manera más cruda posible, y es con una sentencia histórica no por bonita ni por buena, histórica por que no había ocurrido hasta el momento y marca un precedente, un antes y un después de la decisión del Tribunal Supremo, insisto, sin haber publicado la sentencia contra el fiscal general del Estado. Es decir, propiciando su dimisión, que es, recordad, y esto es importante, lo que desde el primer minuto había intentado la derecha mediática y judicial. Yo, ¿no sabéis cómo me he partido la cara en televisiones? Con toda la tertulianada diciendo, no, lo que debería haber hecho es dimitir por respeto a las instituciones. Lo que querían era esto. Era cobrarse una cabeza, era poder decir, ¿veis? Ha dimitido el fiscal general del Estado, por lo tanto el gobierno es culpable. Como no dimitió, lo que han hecho es hacerle dimitir. Las acusaciones particulares le pedían años de cárcel, llegaban a pedir 6 años de cárcel, multas gigantescas, todo tipo de penas asociadas. Al final el Tribunal Supremo obviamente no se ha atrevido a tanto, porque es que no hay pruebas para atreverse a tanto. Pero han dicho, bueno, vamos a darte una condena mínima, que es sacarte del puesto, que es sacarte de la posición. Por supuesto, el Partido Popular ha salido a celebrarlo. Ahora vamos a ver los tweets. Isabel Díaz Ayuso ha puesto un tweet en inglés diciendo, atención a lo que pasa, look at what's happening in Spain, we are being repressed, estamos siendo reprimidos. Esto es una dictadura socialcomunista, curiosa dictadura socialcomunista, ¿no? En la que tu hermano se forra con 280.000 euros que le diste tú, de tu gobierno autonómico, en lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas al día. ¿Y quién tuvo que dimitir? Pablo Casado, el que lo denunció. Y ahora volvemos a repetir la misma historia. Tu novio se forra con 2 millones de euros en lo peor de la... Piensa cuánto te costaría a ti, que estás viendo este vídeo, ganar 2 millones, acumulando tu salario mes a mes. Imposible.
Bueno, pues ese tipo en unas semanitas se llevó 2 millones en lo peor de la pandemia, cuando la gente y las administraciones públicas estaban desesperadas por conseguirlo, y como no tuvo suficiente, defraudó 350.000 euros. Ayuso salió rápidamente a protegerlo. Su jefe de gabinete insultó y amenazó a periodistas como Esther Palomera del diario.es. Les llegó a decir: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. ¿Y quién ha pagado finalmente? El fiscal general del Estado. Y Ayuso se atreve a plantarse delante nuestro y decirnos: no, es que vivimos una dictadura social comunista. Lo que no tenéis es vergüenza. Os habéis forrado durante la pandemia y ¿sabéis qué es lo más grave? Que Ayuso, de manera secundaria, lo ha disfrutado, porque se forra el novio, porque él saca 2 millones de euros. Pero ¿sabéis quién los disfruta? Ayuso, precisamente ahora además que se acaba de anunciar el día de antes. A que supiésemos la sentencia, no, la sentencia no sabemos, a que supiésemos el titular de la sentencia, la condena, que el novio Ayuso se había comprado el ático encima del piso en el que vive con Ayuso. En el juicio del fiscal general del Estado, el novio Ayuso dijo: es que yo ya estoy en una posición en la que o me voy de España o me quito la vida. Bueno, pues no le ha hecho falta ni irse de España ni quitarse la vida, amigos. Ha sido más sencillo. Se ha comprado el piso encima, le va bien económicamente y mientras tanto ahora pueden decir: oh no, es que ha ocurrido algo histórico. El Tribunal Supremo condena al fiscal general a 2 años de inhabilitación y, por cierto, una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Durante el día de hoy se lo van a intentar llevar por cualquier lado. Vamos a ver ahora los tweets y las novedades, lo que os decía. La pareja Ayuso compra el ático de lujo que hay encima de la casa donde viven y por la que pagaba 5.000 euros al mes de alquiler. Un sitio donde Ayuso no podría vivir. El sueldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid es alto, ¿eh? De hecho, es de los más altos de España. Cobra más Ayuso que el presidente del gobierno. Cobra más Ayuso que el supuesto dictador de España, que Pedro Sánchez. Pero aún así, con el buen salario que tienes, creo que son 120 o 130.000 euros al año. No está mal, ¿eh? No está mal, no se puede quejar. Bueno, pues resulta que con ese dinero no podría pagarse de todas formas un alquiler de 5.000 euros al mes. No podría. Es buen sueldo, pero no es tanto sueldo como para pagarte un alquiler de 5.000 pavos cada mes. Que son 5 salarios mínimos de 5 personas normales. Pero, sin embargo, vive en un sitio en el que se pagaban 5.000 euros de alquiler al mes. ¿Por qué? Porque lo pagaba su churri y porque su churri podía pagar eso porque se forró vendiendo mascarillas y lo peor de la pandemia. ¿Entendemos la perversidad de esto? Bueno, en fin, por supuesto, cuando conocimos... Ayer ya hice un vídeo en mi canal Alan Barroso Clips, o si lo estáis escuchando en Spotify, en el canal de ¿Qué pasa Barroso?, del podcast ¿Qué pasa Barroso? Y ahora quiero centrarme un poco más allá en el análisis concreto de lo que se ha publicado, las cosas que están compartiendo desde medios de derecha, del Partido Popular, las cosas que están diciendo, al fin y al cabo. Vamos a ver El Mundo. ¿Cómo no El Mundo? Que ha empezado a salivar, ha hecho un artículo demencial. De hecho, las 13 pruebas que dejaron sin salida a García Ortiz publican esto cuando ni siquiera hay todavía una sentencia. Pero vamos a ver primero el vídeo de Joaquín Manso, el director del Mundo. Pero antes os animo, ya veis que por aquí abajo va a estar siempre presente, apóyanos en esbuenaventura.es/apoya. Y es que precisamente en estos momentos oscuros que se abren para la democracia, antes decía, y están muchos más por venir, porque ahora tenemos esto con el fiscal general del Estado, pero es que en unos pocos días vamos a tener las elecciones, justo dentro de un mes, de hecho, hoy es 21 de noviembre, el 21 de diciembre son las elecciones en Extremadura, y a partir de ahí vamos a inaugurar un largo proceso electoral, que también os digo, prefiero largos procesos electorales antes que infames decisiones judiciales, pero bueno, un largo proceso electoral que culminará en algún momento con unas elecciones generales. Y todo este momento vamos a ver las cosas más delirantes posibles, una derecha tirada al monte, y precisamente con este ecosistema mediático, que no solamente es mediático, sino que es mediático, judicial, político, en el que hacen lo que les da la maldita gana. Entonces, hace falta construir espacios donde hacernos fuerte, donde tener una actualidad informativa, pues que, bueno, tampoco voy a ser humilde, tampoco vamos a ser los mejores del mundo, pero vamos a ser categóricos e insistentes en intentar desmontar estas barbaridades que estamos viendo. Por eso os animo a que forméis parte de esta comunidad. Entréis en esbuenaventura.es/apoya. Además, al final os voy a anunciar una cosa interesante que vamos a hacer con este podcast, en el que vais a poder mandar audios. Hace un tiempo lo hacíamos con preguntas escritas que poníais aquí con una R, 2 puntos. Bueno, ahora vais a poder mandar audios para que al final del vídeo pondremos, no sé, 2 o 3 en los que yo responda directamente a vuestros audios, a vuestras preguntas, solamente para aquellas personas que apoyéis en esbuenaventura.es/apoya. Os doy las gracias desde aquí. Es un proyecto que empezamos hace apenas un mes y medio y ya somos cerca de 300 suscriptores.
que están permitiendo que construyamos esto de una manera más grande, porque estamos preparando también un plató para hacer entrevistas cuando vengan las elecciones y cuando esto todavía se acelere más. Por eso os digo, uno siempre tiene que prepararse para el frío antes de que empiece a hacer frío, y amigos y amigas, está a punto de hacer mucho frío en este país. Vamos con Joaquín Manso, director del Mundo, que dice lo siguiente. El director del Mundo analiza la condena histórica al fiscal general, 2 puntos. La condena interpela directamente a Sánchez. Esto por si teníais alguna duda. Os decía, esto nunca fue. Esto nunca fue de realmente el fiscal general del Estado. Esto va de esto. Lo ponen, lo publican directamente. La condena interpela directamente a Sánchez. Que además es importante hablar del Mundo, porque es un sitio que fue imprescindible para que toda esta polémica saltase. Acordaos, una portada dictada básicamente por Miguel Ángel Rodríguez, en la que se decía que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso, dando a entender que era la Fiscalía realmente la que tenía un interés oscuro detrás, manejado por el gobierno, como decía Miguel Ángel Rodríguez, para empurar a Ayuso. La Fiscalía respondió con una nota diciendo esto es mentira, desmintiendo. La Fiscalía no ha propuesto nada, de hecho ha sido el novio Ayuso quien propuso, y posteriormente se publicaron los correos electrónicos del abogado del novio Ayuso donde se decía que ciertamente se han cometido delitos de fraude fiscal, desmintiendo a la propia Ayuso, que la dejó fatal aquellos días. Decía, no hay fraude fiscal, y de repente sale un correo donde el novio Ayuso dice, sí, lo reconozco, hay 2 delitos de fraude fiscal. Que es presuntamente por eso, por lo que se dice que se va a condenar, bueno, se ha condenado, aunque no sepamos la sentencia, al fiscal general del Estado. Vamos a escuchar a Joaquín. España es hoy la primera democracia occidental que cuenta con un fiscal general del Estado en activo condenado por un delito de naturaleza política cometido en el ejercicio del cargo. ¿Veis cómo lo plantean de esta manera? Están encantados ellos. El primer país occidental con un fiscal general del Estado condenado. ¿Veis cómo se llenan la boca? Están alegres de que esto haya ocurrido por un delito político. Cada minuto que Álvaro García Ortiz se ha negado a dimitir desde que fue imputado ha sido una advertencia a la erosión de la calidad de nuestra democracia. La condena en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos interpela directamente al presidente del Gobierno. El fiscal general puso un pilar del Estado al servicio de la batalla que Pedro Sánchez mantiene contra Isabel Díaz Ayuso, arrollando por el camino los derechos de un ciudadano por tratarse de su pareja. Sánchez sufre una dura derrota política en el primero de los juicios contra su entorno más inmediato. Bueno, pues ya veis que ha repetido ya Sánchez de no sé cuántas ocasiones. Sánchez, 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 la democracia occidental, estamos en un momento complicado, Ayuso contra un ciudadano particular. Mira, un ciudadano particular, para empezar, dice, ¿se ha arremetido contra sus derechos más básicos? No. No es un ciudadano particular desde el momento en el que, después de defraudar 350.000 euros, quien ejerce tu defensa es Miguel Ángel Rodríguez. Es el gobierno de la comunidad autónoma. Cualquier defraudador fiscal que haya por ahí, que a ver los hay, los amigos, rasquen y los encontrarán, no tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid saliendo públicamente desde el Consejo de Gobierno, como hizo Ayuso, a defender que no había fraude fiscal, que es un invento de la izquierda y del gobierno. Y que además ustedes le deben a mi novio 600.000 euros. Eso pasó. Y nos acordamos todos porque no somos bobos ni tenemos amnesia. Posteriormente a eso se desmontó todo. Y efectivamente conocimos que sí había fraude fiscal. Pero entonces, es que son así de capaces. Por eso os digo, hay un ambiente judicial y mediático tremendo en este país que opera para que cuando la noticia es un escándalo que habría hecho dimitir a cualquier otro político, viviendo en una casa pagada con dinero de mascarillas y de fraude fiscal, lo consiguieron convertir en, no, es que esto es el fiscal general del Estado que ha filtrado algo. Os digo una cosa, todavía no hay ni una sola prueba de la filtración. Vamos a ver ahora el tuit en inglés que ha puesto Ayuso, es que en fin, esto es delirante. Pero antes vamos con el Mundo, porque ya que estábamos con el director del Mundo, aquí pone las 13 pruebas que dejaron claro. Digo, pues voy a ver las pruebas. Si yo no he leído la sentencia, no está es que no está la sentencia, es que es delirante, es una locura. No hay sentencia, amigos, no hay sentencia. Yo no sé, pues voy a leer El Mundo. Es una cosa que es sana, ¿eh? Quiero decir, leer a gente que no opina como tú, que está en tus antípodas ideológicas. A veces El Mundo hacen algún artículo interesante, temas internacionales, temas del PP me gusta leerlos también. Hay periodistas a los que respeto mucho en El Mundo. Bueno, pues voy a leerlo. A ver si me enriquezco un poco y entiendo, sin haber sentencia todavía, por qué lo han condenado y no han publicado la sentencia, que es una cosa delirante. Bueno, la primera prueba, 13, Dan dice, interés por el caso. Esa es la primera prueba. A principios de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la agencia tributaria en el que apuntaba al novio Ayuso, bla, bla, bla. Bueno, entonces resulta que en el juicio, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, interesándose por aquel expediente,
le preguntó la mano derecha de García Ortiz, ¿podrías pedirles que nos lo envíen escaneado por las dos caras? Le dijo en WhatsApp al día siguiente, dejando constancia de que el órgano que dirige García Ortiz tenía interés en el asunto. ¿Tenían interés? Claro que tenían interés. Si publicaron una maldita nota de prensa diciendo que lo que se ha publicado en El Mundo es un bulo, claro que había interés. Eso es, de alguna manera, justificar o probar que fue el fiscal general del Estado quien lo publicó. No. Se ha dado publicidad por parte del fiscal general del Estado. Después resulta que la Pilar Rodríguez, esta señora, también dijo en el juicio que el jueves me pidió las diligencias y le mandé todo, así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por el fiscal general del Estado. ¿Habéis escuchado bien? La segunda prueba es que hay una señora que dice, así que imagino que después de analizar las diligencias es cuando se ha dado publicidad. Tu segunda prueba es que una señora dijo en el juicio, imagino que... Después, la tercera prueba, frenético intercambio de comunicaciones. Que resulta que dicen que la Fiscalía hubo un frenético intercambio de comunicaciones y eso implica que sí o sí se filtró por parte del fiscal general del Estado. ¿A qué correo te lo mando? Otro WhatsApp en el que se dice ¿a qué correo te mando los correos cruzados? Diciendo que eso también implica que se había filtrado. De hecho, la defensa del fiscal general del Estado en el juicio preguntó a la UCO, a la Guardia Civil, escuchen, de las 400 personas que tenían el correo, ¿por qué solamente se investigó al fiscal general del Estado? Y dijeron, bueno, porque hay que elegir una, ¿no? Joder. O sea, de las 400 personas que tenían en su poder el correo, donde el abogado del novio Ayuso decía, efectivamente, mi cliente es un defraudador confeso, lo podían tener 400 y curiosamente solamente han investigado al... Bueno, pues así es constantemente. Todo. Hay una prueba que es gracias. Que alguien dio gracias. O sea, es alucinar. Adiós a su Gmail. Esta es la mejor de todas. La 13ª prueba. El último indicio es que borró su correo electrónico. Bueno, sí, lo borró 2 meses después de que la UCO hiciese la investigación en su despacho y el correo electrónico se filtrase a través del informe de la UCO y estuviese público y la gente le empezase a mandar correos al correo del fiscal general del Estado insultándole. Y se lo borró entonces, no antes, pero les da igual. Es que es alucinante. ¿Pruebas? Bueno, pues ninguna. Atención al tuit. Esto ya es Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Esto es tremendo. All the international press pickups up the rolling of the Supreme Court because it is not conceived in a free democracy. Bueno, lo voy a traducir. A ver qué es lo que ha puesto Ayuso creyéndose que aquí es Marina Corina Machado, diciendo que lucha contra la dictadura del malvado bolivarianismo español. Dice, toda la prensa internacional se hace eco del fallo del Tribunal Supremo porque en una democracia libre no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política criminal y todo ello a expensas de un individuo. Pobrecito, el que se ha comprado el ático. Según Sánchez, él mismo se sentó en ese banco. Hoy el mundo sabe lo que está sucediendo en España. El mundo sabe que... Pedazo de mediocre. El mundo sabe que tu novio es un defraudador fiscal, porque eso no se ha tirado para atrás, ¿eh? De hecho, que a tu novio se le puede llamar defraudador confeso es algo que por fortuna el Tribunal Supremo certificó que se podía hacer. Que tu novio cobró 2 millones de euros en comisiones y tú lo disfrutas por venta de mascarillas mientras morían todas las personas en la Comunidad de Madrid. 7.291 personas que perdían la vida concretamente en las residencias de la Comunidad de Madrid. Tu novio se forraba. Se hacía de oro y tú lo disfrutas hoy. Y dices, today the world knows what is happening in Spain. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España. Eres una flipada. Eres una flipada. Y además, cuando dice que una democracia libre no puede utilizar a los medios del Estado para hacer política criminal, pero tú sabes de qué partido vienes. Del partido de la Kitchen, de la policía patriótica, persiguiendo a rivales políticos. Voy más allá. Tú sabes que un gobierno autonómico forma parte del Estado. Un gobierno autonómico es Estado. Y tu gobierno autonómico, concretamente tu jefe de gabinete, ha sido utilizado por ti para amenazar a periodistas por sacar informaciones sobre tu novio. Os vamos a triturar, dijo Miguel Ángel Rodríguez. Por supuesto, Alberto Núñez Feijóo viene en segundo plano, como de costumbre, para variar el pobre. Dice, por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Les voy a decir una cosa que no soporto.
Porque están saliendo todo tipo de iluminados diciendo, no, pero es que no se puede criticar la decisión judicial. Se tiene que acatar y ir otra cosa. Mira, perdona. El Estado, o una democracia, mejor dicho, la nuestra en concreto, un Estado de Derecho, está formado por diferentes poderes. El poder ejecutivo, clase básica, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder legislativo, que son las Cortes Generales, Senado y Congreso de los Diputados, y el poder judicial. Una pregunta, ¿tú criticas al poder ejecutivo, al gobierno? Es evidente que sí, ¿no? Es evidente que sí. Yo también lo hago, siempre que creo que algo no lo hacen bien. Con la vivienda les he criticado 1000 veces, les critico con lo de Cerdán, con lo de Ábalos, con lo de Colo. Les critico constantemente al gobierno. Bien. ¿A las Cortes se la puede criticar? ¿Al Poder Legislativo? Sí, se hace cada maldito día. Cada maldito día hay críticas a las Cortes, que no sacan los presupuestos, que esto no tira más de sí, que esto es una vergüenza, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Se critican las Cortes? Sí, se critican las Cortes Generales al Poder Legislativo. Entonces nos queda un poder más. Y entre estos 3 poderes se controlan, ¿eh? El Poder Judicial. Ah, no. Cuando llega el Poder Judicial resulta que hay una sentencia y tú no puedes decir nada. Callado. Como si las decisiones que ahí se toman fuesen las decisiones más pristinas y cristalinas, prácticamente angelicales, que no permiten decir ni mu sobre lo que allá ocurre. Mira, perdona, pero no. Y esto no es un ataque a los jueces en general, no. Esto es una decisión de tú, conscientemente, como ciudadano activo en política, que está bien que lo seas, puedas decir esto no me parece bien, igual que dices no me parece bien cuando el gobierno aprueba algo. Imagínate que el gobierno aprueba algo y tú dices no, pero no se puede criticar al gobierno porque es un poder del Estado. Pero ¿qué más me da que sea un poder del Estado? La ciudadanía, o en todo caso los medios de comunicación son el 4.º poder del Estado. Y tienen el deber de controlar a los otros poderes, no solamente a un poder, al legislativo o al ejecutivo, no, también al judicial. Incluso propios jueces pueden criticar a otros jueces. Es sano, es democrático, ¿no? Es una locura. ¡Ay, cómo se les ocurre! Y con esta decisión, sobre todo una decisión tan polémica, pensad una cosa. ¿No os parece raro que una decisión tan polémica como la de condenar al fiscal general del Estado se haya publicado sin una sentencia? Quiero decir, aunque haya sentencia, me parece difícil de justificar. Pero es que sin sentencia ya es una maldita locura. Si con sentencia iba a costar convencernos a muchos de que esto tiene algún tipo de sentido, imagínense, no hace falta que os lo imaginéis, es que es lo que hay. Ahora mismo es imposible, es que es intolerable. No podían, porque claro, aquí lo que está pasando es que el Tribunal Supremo también se está dejando todo el prestigio, ¿eh? Además, teniendo en cuenta, y no lo he mencionado todavía, porque lo mencioné ayer en el vídeo que subí cuando me enteré de la noticia por la tarde, que esto ha sido tomado con un 5-2. Esto es, 5 magistrados conservadores que integran el Supremo, entre ellos Marchena. ¿Os acordáis de todo aquello del PP diciendo en el Senado que controlaban por la puerta de atrás el Tribunal Supremo? Bueno, pues eso. Y 2 progresistas que han votado en contra. Es decir, los votos que han permitido que salga adelante no sentencia, es que no hay sentencia, no sentencia. Esta decisión, esta condena, son 5, que coinciden curiosamente con los conservadores. Y los 2 únicos progresistas que había, que es una vergüenza. Es una vergüenza que solo haya 2 frente a 5 por un bloqueo judicial inexplicable del Consejo de Poder Judicial durante muchos años que hizo el Partido Popular. Resulta que se aprueba solamente con los 5. Claro, y ahora pretenderán que hay muchos ciudadanos que viendo esto compren la idea de no, la política está fuera de la justicia. Pero por Dios. Pero por Dios. Y aún así, sabiendo que esto iba a ser polémico porque es un 5-2, conservadores contra progresistas, aún sabiendo eso, lo que hacen es sacarlo a toda prisa en solo una semana de deliberación el 20N. El 20N, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Franco. Que estaba habiendo celebraciones, charlas, eventos de recuerdo a las víctimas. Ese mismo día resulta que no se le ocurre... No podría haberlo hecho el 19 o el 21, o hoy, el viernes. No, tenía que hacerlo justo el 20 de noviembre. Y además, paraba Sinri sin tener la sentencia escrita. Claro, ahora ustedes me pueden llamar mal pensado, lo que les dé la gana, pero es lo que hay, amigos y amigas. El Partido Popular ha reaccionado así, esto merece la pena verlo también, además de Ayuso con sus tweets en inglés y Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular comparte esta imagen, es que esto merece la pena verlo, ¿eh? Pone Álvaro García Ortiz ha actualizado su perfil y comparte esta imagen como si fuese una imagen de, no sé, digamos, LinkedIn o InfoJobs o algo así, en el que sale la imagen del fiscal y pone Open to Work,
#open to work, abierto al trabajo, como diciendo, se ha quedado sin trabajo y ahora tiene que buscar trabajo. Es que la mediocridad de esta gente no tiene parangón. Es una cosa espectacular. Que además es mentira. Este tipo tiene una plaza, es fiscal. No le echan, ni siquiera le inhabilitan para trabajar, le inhabilitan como fiscal general del Estado. El tipo sigue siendo fiscal y además, ojo, el puesto en el que estaba antes era en Fiscalía del Supremo, del mismo tribunal que le ha condenado. Es decir, trabajo tiene. ¿Qué chorrada dicen de open to work? Pero se están como regodeando, ¿no? Lo hemos echado, ¿no? Ha actualizado su perfil, fíjate. Es tan mediocre, es tan triste esta política zafia, chusca de la oposición de este país. Aquí José Precedo, que es uno de los periodistas, que por cierto no hemos hablado todavía, es que hay muchas cosas, declaró en el juicio, periodista del diario.es, uno de los que tenía la información antes de que ni siquiera tocase la mesa del fiscal general del Estado, como tantos otros periodistas. Es que esto es lo alucinante, declararon muchos periodistas. Los periodistas dijeron, yo esta información la tenía desde hace mucho tiempo antes de que la tuviese el fiscal general del Estado. Es decir, es imposible que este tipo, que por cierto ha sido condenado por filtrase una información si ya antes estaba filtrada. Es decir, esa información, ese correo infame donde se reconocían los delitos fiscales del novio Ayuso, ya estaba en las redacciones de este país antes de que estuviese en la mesa de García Ortiz. Entonces, ¿cómo es posible que hayan condenado al fiscal general del Estado por haber filtrado una cosa que ya estaba filtrada? Pues a eso se refería José Precedo. Dice, 5 magistrados conservadores del Tribunal Supremo han decidido no creernos a algunos periodistas. En su derecho estaban. El mismo derecho que tenemos nosotros a creer que esos 5 magistrados del Supremo no han hecho justicia. ¿Acatar sentencias? Sí. Respetarlas, no hay por qué. De uno de los 5 magistrados, Manuel Marchena, dijo el portavoz del PP en el Senado a sus senadores que era la fórmula para controlar desde atrás la Sala Segunda del Supremo. Es llamativo que su presencia no generase debate en el juicio más importante de la política española. Dicho esto, el mensaje es muy contundente. Por la comisión de 270.000 euros del hermano Ayuso se cargaron al líder del PP. Por los 2 delitos de fraude reconocidos por su pareja cae el fiscal general. Aviso demoledor para quien quiera fiscalizar a la presidenta de Madrid. Es verdad que aquí la enseñanza que te están dando es, amigo, si lo que quieres hacer es investigar a Ayuso, lo tienes crudo. Porque la investigas y el que se va a tomar por culo eres tú. Varios de los que hemos pasado obligatoriamente por ese tribunal hoy creemos un poco menos en la justicia y en el Supremo. Diría que no somos los únicos. En cuanto a lo que yo sé y me llevaría a la tumba, no, el fiscal general no me filtró nada, ni esos días, ni en 22 años. Capaz, los periodistas les traéis sin cuidado defender al fiscal general. Pero entendé, y a mí también, vosotros, ¿alguien cree de verdad, en su absoluta ingenuidad, que yo tengo algo que ver con el fiscal general del Estado? ¿O que todos los periodistas de todos los medios de comunicación que declararon tienen algún tipo de conchavio con el fiscal? Me traéis sin cuidado a mí el fiscal. No sé quién es, no lo conozco, me da absolutamente igual. Si trabaja, si no trabaja, si es él el fiscal o es otra persona, me da igual mientras haga bien su trabajo. Me da absolutamente igual. Esto es una cuestión de decencia democrática, de justicia incluso, de no puedes condenar a alguien sin una sentencia. No puedes condenar a alguien sin que esté claro por qué lo estás condenando, simplemente porque da la sensación de... Pero no, algunos dicen que los periodistas están conchavados con el fiscal para que... Es absolutamente alucinante. Y como siempre hay alguien que sabe más del asunto que uno mismo, vamos a escuchar a José Antonio Martín Payén, magistrado emérito del Tribunal Supremo, un tipo que ha estado en el Supremo diciendo el fallo es lo más parecido a un golpe de Estado. Insisto, no lo digo yo, lo dice alguien que ha estado en el Tribunal Supremo. Escuchémosle en Mañaneros con Javier Ruiz. Magistrado, ¿cómo lo lee? Pues vamos a ver, con una preocupación grande, pero quiero hacer unas matizaciones. Yo tengo una gran admiración por los conservadores. ¿Cómo valora usted el fallo, magistrado? ¿Esto es un fallo justo o no? ¿Cómo lo lee usted? El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa en Latinoamérica. Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. A mí el único argumento que pueden utilizar, que no es propio de la meca del derecho penal, que es Friburgo de Brisgovia, es uno muy sencillo que yo he oído varias veces. No vamos a dejar con el culo al aire a nuestro compañero Hurtado. No encuentro otra razón para justificar la sentencia. Magistrado. Pues más crudo no puede ser.
Y lo dice alguien que sabe, ¿eh? No lo dice un cualquiera. No lo dice un tipo con numeritos en el nombre en una red social, no. Lo dice un tipo que fue del Tribunal Supremo. Dice lo más parecido a un golpe de Estado judicial. Y ya que lo hemos escuchado con opinión seria, ahora vamos a escuchar un poco más de cachondeo. Aquí Miguel Maldonado y Facu Díaz lo dijeron en clave de humor como hacen ellos, pero acertando bastante, por desgracia. Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia contra Begoña Gómez se basa en noticias falsas. Bueno. Que Manos Limpias, por cierto, también estaba personado en el juicio. Lo cual a mí me ha llevado a pensar en lo bien que está montado el sistema. No, pero en serio, yo me imagino cuando Ayuso, por ejemplo, cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron como la reunión de cómo es que funciona el sistema de la derecha española y todo eso. Entonces le dicen, mira, esto es muy sencillo, Isabel Natividad. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Con el dinero que tenemos en la Comunidad de Madrid, se lo damos a una peña muy poco deseable y muy turbia para que monten pseudomedios de comunicación, medios truchos, como El Debate, como The Objective y todo eso, para que saquen las noticias que nosotros queramos y con eso ejercer presión para que sindicatos truchos ultraderechistas que son de nuestra cuerda puedan coger las noticias y llevarlas a la judicatura y a partir de ahí generar casos, juicios contra la peña que no nos cae bien. Ojo, la analista. Y me imagino a Ayuso diciendo, ¡ey! Solo faltaría que todos los jueces fueran amigos nuestros. Y entonces le dicen ellos, no te lo vas a creer, Isabel. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Salvo un juez que es medio mariquita, el resto son todos colegas nuestros. Y dice ella, sí, dice ellos, sí. Y empiezan todos a reírse, como en el GIF ese raro de Jorge Javier Vázquez, que es así, mira. Mira, se ríen todos así. Entonces... Hacía tiempo que no llevábamos GIFs al teatro, ¿eh? Te felicito, te felicito. Esto está hecho, esto está hecho, ya está hecho. Y así es, amigos, cómo funciona la política española. Gracias por todo. Podéis... Bueno, pues apenas 2 minutos, un resumen. Joder, es gracioso, pero es duro, ¿eh? Es gracioso, pero es muy, pero que muy duro. Bueno, de momento, acabo de leer, el gobierno mide sus pasos, titula El País, mientras estalla en privado contra el Tribunal Supremo. Lo tenían decidido, es un fallo político. Están diciendo en privado. Todavía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha hablado en público. Algún ministro sí que ha hablado, ha dicho que le parece injusto, que lo van a acatar, como van a hacer, pero que le parece injusto, pero no ha habido como una declaración fuerte. Están un poco, bueno, estamos en general un poco en shock por lo ocurrido. Y en otro orden de cosas, noticias de hoy también, que ya sabéis, Clave Barroso pretende tratar todas las noticias del día, pero es que hoy, claro, la noticia del día era otra. Pero bueno, rápidamente, Felipe VI celebra los 50 años de la coronación de Juan Carlos I sin Juan Carlos I. Y es que resulta que el 22 de noviembre se cumple medio siglo, son 50 años de la restauración borbónica, la persona de Juan Carlos de Borbón, después de que muriese Franco el 20 de noviembre, y 50 años después de su coronación, el rey emérito vive desterrado en Abu Dhabi por sus polémicas financieras y judiciales, y su sucesor, su hijo, ha organizado este viernes hoy 2 actos institucionales, uno en el Congreso de los Diputados y otro con su madre, con Sofía, de Grecia. De España no, de Grecia. Y Juan Carlos I no ha sido invitado a ninguno de los 2 eventos. Bueno, en fin, está tranquilita. La familia real, por supuesto. Más cosas, Javier Ortega Smith. Bueno, esto igual lo tratamos en otro vídeo porque es muy importante. En las banderas de las marcas. Pero resulta que... Es evidente que yo conocí a un Santiago Abascal hace 20 y tantos años. Ojo a esto. Que no es exactamente el mismo Santiago Abascal que yo conozco ahora. Bueno, hay una guerra tremenda dentro de Vox. Ya sabéis que lo han apartado como portavoz adjunto. A Ortega Smith está muy enfadado. Dice, yo conocí a un Santiago Abascal que no es el mismo Santiago Abascal de hoy. Y bueno, por supuesto... Positivo a España. Tenemos aquí al Partido Popular. Creo que es una etapa de nuestra historia. Diciendo que el franquismo, bueno, tuvo algunas cosas. Tiene pues sus lados positivos, sus lados negativos. En cualquier caso, creo que... Es que sí, es espectacular. Y el candidato del PP, que van a
poner para sustituir a Carlos Mazón va a tener que sentarse delante la jueza de Catarrocha. En fin, amigos y amigas, os animo de nuevo. Y ahora vamos con la cápsula del tiempo para volver a recordar tiempos pasados, que no siempre fueron mejores, pero bueno, siendo hoy el día que ha sido, tal vez incluso sí, os animo antes a que, si os ha gustado este análisis, si queréis que siga existiendo Clave Barroso, podéis apoyarnos en esbonaventura.es/apoya. Tenéis el enlace por aquí para formar parte de la comunidad, para permitir que día a día sigamos haciendo este trabajo y fomentando informaciones libres fuera de las zarpas de gente como Isabel Díaz Ayuso, que hoy se debe sentir más intocable que nunca, pero no os lo podéis ni imaginar. esbonaventura.es/apoya. Tenéis aquí el enlace. Y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Un 21 de noviembre del año 2000 a las 10 de la noche, Ernest Lluch Martín fue asesinado de 2 disparos en la nuca en el garaje de su casa en Barcelona. El exministro socialista de Sanidad, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se convirtió en otra víctima más de la banda ETA. Pero su asesinato representó mucho más que una estadística, simplemente la larga lista de terror etarra. Fue un ataque directo contra quienes desde posiciones progresistas defendían el diálogo como única vía para acabar con la violencia. Ernest Lluch no era un político cualquiera. Durante su etapa como ministro de Sanidad entre 1982 y 1986, bajo el primer gobierno de Felipe González, fue el arquitecto de una de las reformas más importantes de la democracia española, que fue la universalización de la sanidad pública a través de la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley, que garantizaba el derecho a la protección de la salud para todos los ciudadanos independientemente de su situación económica, supuso una conquista social fundamental que transformó a España en uno de los países con mejor sistema sanitario del mundo. Pero Lluch era mucho más que el padre de la sanidad universal española. Era un intelectual comprometido, un hombre de diálogo, que defendía la necesidad de tender puentes incluso con aquellos que pensaban diferente. Nacido en Vilassar de Mar en 1937, había vivido la guerra civil siendo un niño, un bebé, y conocía de primera mano las consecuencias de la confrontación violenta. Por eso, dedicó gran parte de su vida política e intelectual a promover el entendimiento entre diferentes sensibilidades políticas también en el País Vasco. Lo que hacía especialmente dolorosa su muerte era precisamente eso, su perfil, porque Lluch era uno de los políticos socialistas más abiertos al diálogo con el nacionalismo vasco democrático. Defendía una solución política al conflicto, mantenía relaciones fluidas con dirigentes del PNV y Euskadiko Ezkerra, y había escrito extensamente sobre la necesidad de reconocer la pluralidad nacional de España. Su asesinato enviaba un mensaje claro y terrible. ETA no quiere el diálogo, quería imponer su proyecto totalitario mediante el terror, y el asesinato de Lluch marcó un punto de inflexión en la percepción social sobre ETA. Si hasta entonces algunos sectores todavía romantizaban a la banda como organización que luchaba contra el Estado español, el asesinato de un hombre de paz, defensor del diálogo además y los derechos sociales, evidenció la verdadera naturaleza horrorosa de ETA. La manifestación multitudinaria en Barcelona al día después de su asesinato, con más de 1 millón de personas en las calles, demostró el rechazo unánime de la sociedad catalana y española a la banda ETA. Retrocedamos ahora hasta el 21 de noviembre, pero de 1941, cuando en la ciudad de Fuengirola, en plena posguerra española, nacía Julio Anguita González. Este nacimiento, en una España sumida en la miseria y la represión franquista, daría lugar a una de las figuras más coherentes y respetadas de la izquierda española contemporánea. Julio Anguita creció en una España de hambre, una España de miedo, donde ser de izquierdas podía costarte la vida. Su familia, como tantas otras, sufrió las consecuencias de la guerra y la represión. Y esta experiencia marcó profundamente su conciencia política y su compromiso con los más desfavorecidos. Julio Anguita estudió magisterio y ejerció como maestro, profesión que nunca abandonaría del todo y que marcaría su estilo pedagógico de hacer política. Su entrada en la política activa se produjo en los años 60, cuando comenzó a militar clandestinamente, obviamente, en el Partido Comunista de España. Fueron años duros, de reuniones secretas, propaganda clandestina, de riesgo constante de ser detenido y torturado. Pero también fueron años de construcción de una alternativa democrática al franquismo.
de tejer alianzas con otros sectores antifranquistas, de mantener viva la esperanza de que un futuro mejor era posible. Con la llegada de la democracia, Julio Anguita emergió como una de las voces más claras y más coherentes de la izquierda española. En 1979 fue elegido alcalde de Córdoba, cargo que ocuparía hasta el 86. Su gestión municipal se convirtió en un modelo de lo que podía ser una administración de izquierdas, transparente, participativa, centrada en las necesidades sociales. Córdoba, bajo su mandato, experimentó una transformación profunda, con la creación de servicios sociales, la recuperación de patrimonio histórico, la promoción de la cultura popular. Pero fue más bien como coordinador general de Izquierda Unida, cargo que ocupó entre el 89 y el 1999, cuando Anguita alcanzó la proyección nacional de la que hoy tenemos tanto recuerdo. En un momento en el que el Partido Socialista de Felipe González, entonces se le empezaba a ver, hoy ya se le conoce del todo, viraba hacia posiciones neoliberales, el Partido Comunista atravesaba además una profunda crisis. Anguita entonces logró construir una alternativa de izquierdas creíble y coherente. Su discurso, que combinaba la defensa de los valores republicanos con un programa de transición, de transformación social, conectó con amplios sectores del país desencantados con el bipartidismo. Su liderazgo entonces se caracterizó por algo cada vez más raro en política: la coherencia absoluta entre lo que decía y lo que hacía. Rechazó pactos que consideraba contrarios a los principios de la izquierda, aunque eso significase quedarse fuera del poder. Y su famosa frase programa, programa, programa resumía su concepción de la política: primero los principios y el proyecto, y después las personas, los nombres y los cargos. Un aspecto menos conocido de Julio Anguita fue su papel como, además de político, teórico intelectual, teórico político. Sus análisis sobre el capitalismo global, la crisis de la democracia representativa y la necesidad de construir una alternativa socialista sigue siendo extraordinariamente actual. Fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros de la globalización neoliberal y en proponer alternativas basadas en la soberanía popular y la justicia social. Anguita fue también pionero en vincular la lucha social con la lucha ecológica, entendiendo antes que muchos la crisis ambiental, que era inseparable obviamente del modelo capitalista de producción. Su concepto de socialismo del siglo XXI incluía la sostenibilidad ecológica antes que nadie como elemento central, anticipándose a muchos de los debates que hoy son centrales en la izquierda global. Su retirada de la primera línea política fue en el 2000 tras sufrir un infarto, pero que eso no significó silencio. Hasta su muerte, que fue en mayo del 2020, hace ya 5 años, siguió siendo una voz moral de la izquierda, digamos, criticando tanto los errores del PSOE como las derivas de la nueva izquierda, representada por Podemos. Siempre estuvo ahí. Su llamada constante a la unidad de la izquierda, sobre la base de un programa claro, programa, sigue resonando en un momento de fragmentación, y tanto que hay fragmentación y mucha confusión por lo que está por venir. Amigos y amigas, hasta aquí nuestra cápsula del tiempo, y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde leo vuestras respuestas y después contesto, pero esto, como os decía, os avanzaba antes, va a cambiar un poco. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, porque esto, como siempre, este podcast ha sido maleable. Esto no somos la televisión ni un programa dependiente de un entramado mediático gigantesco. Aquí hacemos lo que queremos y probamos también cositas. Vamos a empezar a hacer esto como una especie de consultorio en el que yo voy a escuchar vuestros audios y después elegiremos algunos junto con Aitor, con el equipo de Buenaventura, y después os contestaré aquí. Como hoy es el primer día que quería hacer esto y también hacía bastante tiempo que no estábamos haciendo el podcast, pues no lo tengo todavía porque no es la primera vez que os lo anuncio. Pero a partir de ahora tenemos para los suscriptores de Buenaventura un canal donde vamos compartiendo cosas y también, pues bueno, voy a enseñar un poco cómo tengo construido esto, porque vuelvo a decir, esto es una pantalla verde. Ahí os explicaré cómo se va a hacer esto, me mandaréis los audios, yo responderé en el vídeo siguiente después de hacer una selección, y así pues tenemos una manera de tener una conversación más cercana, sobre todo para aquellas personas que estáis apoyando el proyecto de Buenaventura, que cada día, por fortuna, sois más. Así que de esta manera me quería despedir. Me ha gustado estar aquí largo y tendido, aunque esto es un curro porque me tengo que levantar muy pronto y es muchísimo rato de podcast, pero bueno, si os gusta, voy a intentar, tal vez no todos los días, porque
porque hay días que me come, por ejemplo, hay días que tengo que ir a la hora de la 1 y antes para hacerlo lo grababa por la noche, a las 11 de la noche por la mañana, porque me tengo que levantar a las 6 para ir a la hora de la 1 y no puedo, no sé, no siempre podré, pero a la medida de lo posible vamos a intentar recuperar este podcast, que creo que es un espacio interesante y en el que puedo además interactuar con vosotros de una manera más directa. Así que ya sabéis, si os gustan estos proyectos, queréis permitir que siga existiendo este podcast, los vídeos que hacemos en Alan Barroso Clips, en Qué pasa Barroso, etcétera, en todas las redes sociales, os animo a que entréis en esbuenaventura.es/apoya, apoyéis la creación de estos contenidos, que falta nos va a hacer en los próximos meses porque se vienen momentos moviditos. Y si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Suscríbete también a este canal, al canal de Alan Barroso, no al de Alan Barroso Clips, al de Alan Barroso. Y nos vemos en los siguientes podcasts. Hoy ha sido día 21 de noviembre y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.